Hace apenas unas semanas, un video de 8 minutos sacudió a los Estados Unidos hasta sus cimientos. Millones de norteamericanos, sentados cómodamente en sus sofás, vieron en sus pantallas de Netflix y YouTube un especial que dinamitó por completo su visión del mundo. El título era simple, pero devastador: México, la verdad oculta. En un horario documental donde las series apenas rasguñan unos cuantos puntos de rating, este cortometraje alcanzó una cifra que desafiaba toda lógica, paralizando a la nación. Lo que se desplegó en esas pantallas era una imagen de México tan radicalmente distinta a la que los gringos habían alimentado por generaciones, que la reacción fue visceral. Ese no es el México que yo conozco. Nos han engañado toda la vida. Finalmente, reconozco mi propia ignorancia. Tras la emisión, los foros de Internet y las redes sociales colapsaron. Los comentarios llegaban por miles, por millones, en una avalancha de conmoción y vergüenza. Y el eco no se limitó a las fronteras de Estados Unidos. En cuestión de días, el video, subtitulado a decenas de idiomas, se volvió viral en todo el planeta, acumulando cientos de millones de reproducciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué un fragmento de apenas 8 minutos pudo tocar una fibra tan profunda en la conciencia global? El hombre detrás de esta obra, el productor que se atrevió a desafiar el status quo, era James Miller, una leyenda de los documentales de Hollywood. Poco después del estreno, James escribió un mensaje críptico en sus redes sociales: "Fui a México a filmar una historia. Pero mientras más giraba la cámara, más avergonzado me sentía de mí mismo". ¿Qué fue lo que vivió exactamente? ¿Cómo se derrumbó la fortaleza de un prejuicio forjado por décadas de historia, política y propaganda? Detrás de estos 8 minutos de metraje se esconde un viaje de transformación. Acompáñenos a descubrirlo. James Miller había iniciado este proyecto con una convicción de acero. Estaba absolutamente seguro de que, detrás de la fachada de amabilidad y los colores vibrantes que México proyectaba para los turistas, se escondía un abismo de caos, corrupción y apatía. En la junta de producción en su elegante oficina de Los Ángeles, con sus premios Emmy brillando en la estantería, declaró con una arrogancia palpable: "Voy a exponer la verdadera cara de México. No la imagen maquillada para las postales, sino la realidad oculta que nadie se atreve a mostrar". Su jefe, un hombre pragmático, le advirtió que no se dejara llevar por las emociones, que mantuviera un juicio frío. Pero aquel consejo, para James, fue como echarle gasolina al fuego de su ego. La noche antes de partir, sobre el escritorio de su lujoso apartamento, desplegó una libreta Moleskine. Sus páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas, un guión detallado para capturar la fealdad que él ya había decidido que encontraría. Callejones ruinosos y sucios, puestos de comida callejera antihigiénicos, la actitud displicente y fraudulenta de los locales hacia los extranjeros. Estaba convencido de que, si lograba ensamblar esas escenas en un impactante montaje de 8 minutos, la audiencia estadounidense sentiría una profunda desilusión, una reafirmación de su propia superioridad, y su proyecto sería un éxito rotundo. Incluso seleccionó deliberadamente a un equipo de filmación que nunca había pisado México. La excusa oficial fue para mantener una perspectiva objetiva y sin prejuicios. La neta es que solo se rodeó de personas que compartían su misma visión cínica. En otras palabras, era un reportaje con una conclusión escrita de antemano. "Con esto, vamos a desenmascarar al verdadero México", murmuró para sí mismo, dejando caer la pluma con una sonrisa de suficiencia. Sin embargo, esa euforia de la noche previa se haría añicos de la forma más humillante pocos días después. Finalmente, James y su equipo volaron a la Ciudad de México. Desde el momento en que sus pies tocaron el suelo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se repitió a sí mismo como un mantra: "No te dejes engañar por las apariencias". Aquello, la amabilidad de los oficiales de migración, el orden de las filas, el ambiente eficiente, no era más que una actuación bien ensayada para los gringos. El verdadero rostro de este lugar se revelará en cuanto salgamos a la calle, se convenció, mientras miraba con escepticismo por la ventanilla del taxi que los llevaba al hotel. Pero lo que sus ojos veían no encajaba con su guión. Las avenidas, como el viaducto y el periférico, mostraban un flujo de tráfico ordenado, sin el caos apocalíptico que esperaba. Los peatones caminaban con calma.
Seguro que es porque estamos en la zona turística, aquí lo tienen todo arregladito, masculló, aunque no pudo evitar sentir una primera punzada de incertidumbre. El hotel donde se hospedaron, en el corazón de Polanco, fue el escenario de una serie de eventos aún más inesperados. El recepcionista los atendió en un inglés impecable, con una sonrisa que nunca abandonó su rostro, respondiendo con paciencia a cada una de sus peticiones. James, deliberadamente, se volvió un cliente difícil. La habitación debe tener vista al poniente, pero sin que el sol dé directamente por la tarde. Y la cena de esta noche, quiero un filete término medio, pero con el centro apenas rosado, ¿entiende? El empleado, sin perder la compostura, simplemente respondió, claro que sí, señor. Con mucho gusto. Mi casa es su casa. Aquella frase lo descolocó. Más tarde, en el restaurante, dejó la mitad de su plato a propósito. El mesero se acercó con genuina preocupación. Disculpe, señor, ¿no fue de su agrado? Si gusta, podemos prepararle otra cosa sin ningún costo. En ese instante, una pequeña grieta se formó en su coraza de prejuicios. ¿Dónde estaba esa imagen del mexicano apático y tramposo que él venía a documentar? Aún así, se aferró a su idea. Esto es puro teatro, se dijo. En el reportaje de verdad, cuando no sepan que estamos grabando, capturaré su verdadera naturaleza. El viaje apenas comenzaba, pero ya se estaba desviando hacia un territorio que él jamás había imaginado. Con un renovado espíritu de combate, James Miller cargó su cámara y se lanzó a las calles de la Ciudad de México. En su mente solo había un objetivo, esta vez, sí o sí, tenía que capturar la indiferencia y la hostilidad del mexicano promedio. Pensó que en el bullicio de una estación de metro como Pino Suárez, o en el caos del Zócalo, cada persona estaría absorta en sus propios asuntos, ignorando a los demás con frialdad. Así que, deliberadamente, desplegó un gran mapa turístico y fingió estar completamente perdido. Sin embargo, el resultado fue diametralmente opuesto a sus expectativas. Un hombre de traje, que claramente corría con prisa a una reunión, se detuvo, le sonrió y con una paciencia infinita le explicó la ruta. Un par de ancianos se asomaron a su mapa, y tras deliberar entre ellos como si resolvieran un acertijo, lo acompañaron personalmente un par de cuadras para asegurarse de que no se desviara. Luego, un joven universitario se le acercó, sacó su celular y le dijo en un inglés esforzado, «Está muy cerca, amigo. Yo te llevo». Y caminó con él hasta su destino. Lo que la cámara estaba capturando no era frialdad, sino una calidez y una humanidad desbordantes. James frunció el ceño, pensando para sus adentros, no manches. Así no se puede hacer un programa. Por la noche, de vuelta en el hotel, revisó el material grabado. No había una sola toma que confirmara sus prejuicios. Solo la honestidad de la gente, la limpieza de las calles y momentos que calentaban el corazón. Cuanto más intentaba imaginar cómo podría editar aquello para darle un giro negativo, más forzado y falso se sentía todo. Frustrado, borró una parte considerable del material. Esto no sirve para el programa, murmuró. Pero al presionar la tecla de borrar, la inquietud en su interior no desapareció. Aunque mantenía una pequeña esperanza de que los siguientes días de rodaje le dieran la razón, una fisura ya se había abierto en su alma. El México feo y decadente que él quería encontrar chocaba frontalmente con el México cálido y vibrante que su propia cámara le estaba mostrando. Esta contradicción, como el presagio de una tormenta, comenzó a sacudir los cimientos de su ser. Al día siguiente, decidió cambiar de objetivo y centrarse en la comida. En Estados Unidos, había escuchado innumerables veces que la comida mexicana no era más que antojitos grasosos, picantes sin matices y la causa segura de la venganza de Moctezuma. Estaba seguro de que, en el terreno culinario, podría demostrar fácilmente que México no tenía nada de especial. Con esa idea en mente, entró en una famosa taquería de la colonia Narvarte para probar los tacos al pastor. Lo que le sirvieron fue una obra de arte. La carne, marinada en achiote y especias, era cortada magistralmente del trompo giratorio. El trozo de piña asada, la cebolla, el cilantro fresco y una salsa perfectamente equilibrada creaban una sinfonía en su paladar.
No era simplemente grasoso o picante. Al dar la primera mordida, sus ojos se abrieron de par en par. Descubrió capas de sabor, una complejidad que jamás había asociado con la comida callejera. No era una simple receta, era un arte que equilibraba lo dulce, lo salado, lo ácido y lo picante. Luego, viajó a Oaxaca y visitó un mercado. Estaba preparado para un plato rústico y simple. Sin embargo, cuando probó el mole negro, su cerebro casi cortocircuitó. El sabor profundo del chocolate amargo, la complejidad de más de 30 chiles, especias, nueces y frutas. Todo cocido a fuego lento durante horas, aquello era tan sofisticado y profundo como cualquier platillo de alta cocina francesa. No había nada de simple en ello. Se sentó junto a una familia local, que comía con una familiaridad y un deleite que le decían que aquello no era una novedad, sino el alma de su cultura. En un puesto de comida en un pueblo mágico, esa sensación se hizo aún más fuerte. Probó una sopa de tortilla. A primera vista, el caldo parecía ligero, pero al probarlo, el sabor del jitomate asado, el epazote y el chile pasilla se entrelazaban de una manera compleja. Cuanto más comía, más se intensificaba el sabor del aguacate fresco y el crujido de la tortilla frita. En lugar de la pesadez que esperaba, sintió una especie de satisfacción ligera y reconfortante. James pensó, no solo he llenado mi estómago, mi espíritu también se siente más ligero. En un elegante restaurante de la Ciudad de México, pidió deliberadamente un pescado a la veracruzana. El huachinango, fresco y tierno, se deshacía en su boca. La salsa de jitomate con alcaparras, aceitunas y chiles güeros no enmascaraba el sabor del pescado, sino que lo realzaba, lo celebraba. Era una lección de humildad culinaria. De repente, se dio cuenta de que la comida mexicana auténtica que estaba probando dejaba una impresión 1000 veces más profunda que las versiones bastardizadas que se servían en Estados Unidos. Y no era solo la comida. Se fijó en los pequeños detalles que la rodeaban. En las tiendas de conveniencia, los alimentos preparados indicaban claramente su origen y los alérgenos. Los productos en los supermercados estaban empaquetados con un cuidado exquisito para evitar daños. En las calles, algunos locales ofrecían agua fresca gratis a los transeúntes. El hotel incluso tenía letreros en varios idiomas, anticipándose a las necesidades de los huéspedes. Era un sistema de atención y cuidado que permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Esa noche, en una cantina, probó unas costillas de cerdo en salsa de adobo que se desprendían del hueso con solo mirarlas. La carne, jugosa y llena de sabor, era infinitamente más compleja y deliciosa que cualquier BBQ que hubiera probado en su país. La mesera, mientras limpiaba el borde del plato antes de servirlo, le dedicó una sonrisa genuina. Ese pequeño gesto, en ese instante, pareció formar parte de la receta misma. De vuelta en la habitación del hotel, revisando las grabaciones, James suspiró profundamente. El prejuicio es como un condimento demasiado fuerte, pensó. Al principio es estimulante, pero al final arruina el verdadero sabor de las cosas. Quizás, al igual que en la cocina mexicana, eliminando lo superfluo, lo falso, es como emerge la verdadera esencia. Cuando ese pensamiento cruzó su mente, sintió que algo duro y congelado en lo profundo de su ser comenzaba, silenciosamente, a derretirse. Aún así, intentó una última resistencia. La comida es solo una coincidencia. Pero si se trata de productos, de industria, ahí Estados Unidos debe ganar, se dijo a sí mismo, y estableció el siguiente tema de su reportaje, una comparación de productos. Sin embargo, este último intento también se encaminaría a traicionar todas sus expectativas. Incapaz de aceptar por completo su derrota en el terreno culinario, James Miller decidió jugar su última carta. La gastronomía fue una casualidad, se autoconvencía. Pero en productos, en calidad industrial, Estados Unidos es superior. Ahí no hay duda. Con esa determinación, trasladó el escenario a las bulliciosas calles de la Ciudad de México. Como una de las metrópolis más grandes del mundo, la oferta de productos era infinita. Decidió hacer la prueba en lugares concurridos, como la calle Madero o un centro comercial en Santa Fe, para obtener una muestra diversa de opiniones.
Preparó una serie de productos representativos de Estados Unidos y México, café de una famosa cadena global contra café orgánico de Chiapas, chocolates industriales de producción masiva contra chocolate artesanal de Oaxaca, e incluso artículos de piel de marcas de centro comercial contra artesanías de cuero de León, Guanajuato. A todos los productos les quitó las etiquetas, haciendo imposible identificarlos a simple vista, y los dispuso en una mesa. Comenzó pidiendo a los transeúntes, tanto mexicanos como turistas de diversas nacionalidades, que participaran en una prueba a ciegas. La primera en detenerse fue una mujer europea de unos 40 años. Se le dieron a probar 2 tazas de café. Tomó un sorbo de cada una, cerró los ojos por un momento, pensativa. Luego, señaló sin dudar el café mexicano. Este tiene más cuerpo, el sabor es más complejo, menos quemado, dijo simplemente. El rostro de James se contrajo ligeramente. Luego se acercó una pareja de jóvenes estudiantes canadienses. Probaron los chocolates. El chico eligió el chocolate oaxaqueño. No sé explicarlo, pero este se siente más real, tiene notas de fruta, de tierra. El otro sabe solo a azúcar. Después de probar con 10 personas, 8 eligieron el producto mexicano. Cuando James reveló las marcas, los participantes se mostraron genuinamente sorprendidos. No puedo creer que este café tan increíble sea de México. Siempre pensé que lo mejor venía de otro lado. ¿Dónde puedo comprar este chocolate? Es una maravilla. Alguien incluso sacó su celular para buscar el nombre de la marca. Detrás de la cámara, James apretaba los puños, gritando en su interior, ¿por qué? ¿Por qué todo sale al revés de como lo planeé? Pero no se rindió. Realizó otra prueba, esta vez con artículos de piel. Un turista estadounidense comparó 2 cinturones. Mira el trabajo en este, dijo, refiriéndose al cinturón de león. Las costuras, el detalle de labrado, esto es artesanía de verdad. El otro se siente de plástico. Incluso hizo una prueba comparando una famosa salsa picante estadounidense a base de vinagre con una salsa macha artesanal mexicana. La salsa americana solo pica, quema, explicó un chef local que pasaba por ahí. La salsa mexicana tiene capas de sabor, los chiles secos, el ajo tostado, las semillas pica, sí, pero también alimenta el alma. Los resultados de estas pruebas callejeras demolieron por completo las últimas esperanzas de James. Tanto en la comida como en los productos, donde él esperaba demostrar la superioridad estadounidense, su cámara solo registraba la calidad y el ingenio de México, y los rostros de asombro y admiración de quienes lo descubrían. Cada noche, al volver al hotel y revisar las grabaciones, la agitación en su interior se hacía más y más fuerte. Con una buena edición, podría manipular todo esto para que parezca una crítica a México, pensaba una parte de él. Pero otra voz, su conciencia, le respondía, ¿y puedes vivir contigo mismo si retuerces la verdad de esta manera? Si transmitía la verdad tal como la había filmado, su carrera, tal como la conocía, podría terminar. El ambiente antimexicano tan arraigado en la sociedad estadounidense no era algo que un solo productor pudiera cambiar. La educación, los medios de comunicación, la política, todos esos factores habían abonado ese terreno durante décadas, y él mismo siempre había estado de pie sobre esa tierra. La reunión de equipo al día siguiente fue tensa. El camarógrafo preguntó, James, la neta, ¿cómo piensas editar esto? El guionista murmuró, será difícil seguir con el plan original. Todos sentían lo mismo, el material en bruto mostraba un México demasiado cálido, demasiado digno. James, como para ocultar su propia ansiedad, alzó la voz, no se preocupen por nada. Yo me hago responsable. Pero su voz temblaba. Después de la reunión, se quedó solo. Se limitó a mirar en silencio el paisaje nocturno de la Ciudad de México desde la ventana de su habitación. Las luces de neón parpadeaban suavemente, la gente cruzaba los pasos de peatones de forma ordenada. Allí abajo no había rastro de la fealdad que él había venido a exponer. Solo la belleza de una vida cotidiana, tranquila y vibrante. Mirando esa escena, una voz resonó en lo más profundo de su ser, yo no estaba menospreciando a México.
Estaba menospreciándolo para ocultar mi propia y vergonzosa ignorancia. Esa revelación se le clavó en el pecho como un puñal. Se cubrió el rostro con las manos, ahogando un sollozo que le desgarraba por dentro. El trabajo que había acumulado durante años, el estatus que quería proteger, la vida de su familia, incluso poniendo todo eso en la balanza, su conciencia como periodista lo empujaba en otra dirección. Si oculto la verdad, me traicionaré a mí mismo para siempre. Ese pensamiento se expandió lentamente, hasta convertirse en lágrimas que rodaron por sus mejillas. Afuera, la ciudad seguía brillando en silencio. Miró esa luz, aún sin encontrar una respuesta definitiva. Lo único que sabía con certeza era que ya no había vuelta atrás. Ya no podía ser el mismo hombre que había llegado a México una semana antes. Tras varias noches de insomnio, James Miller finalmente entró en la sala de edición. Sobre la mesa se apilaban discos duros con decenas de horas de material. Cada clip era un fragmento que había hecho añicos sus prejuicios, un instante que había sacudido su alma. Si edito esto para reforzar el estereotipo, puedo hacer el programa de siempre, el que todos esperan, el que no molesta a nadie. Pero entonces, ya no seré yo mismo. Finalmente, suspiró profundamente y tomó una decisión. Aunque me cueste mi carrera, no puedo ocultar esto. Lo que más le costó fue encontrar la manera de integrar su propia confesión en el video. Si era demasiado larga, sonaría a excusa. Si era demasiado corta, carecería de sinceridad. Reescribió el guión decenas de veces. Finalmente, se sentó frente a la cámara y, con voz temblorosa, dijo, originalmente, empecé este reportaje para retratar una imagen negativa de México. Pero cada vez que la cámara grababa, comprendía lo estúpido y ciego que había sido mi prejuicio. Estaba equivocado. Editó ese fragmento y lo colocó justo al principio del video. Cuando proyectó la versión final para su equipo, el silencio en la sala era absoluto. En la pantalla no había odio ni condescendencia, sino gratitud, asombro y calidez. Tras el silencio, alguien suspiró suavemente y murmuró, así sí se puede transmitir el mensaje. Sin embargo, el camino por delante seguía siendo difícil. En la reunión con sus superiores, un directivo veterano estalló en cólera. Un contenido que alaba a México provocará el rechazo de nuestra audiencia. Pero otro ejecutivo lo rebatió. Al contrario, los programas predecibles y llenos de clichés son los que ya cansan. ¿Acaso no es la misión del periodismo mostrar la verdad? Tras un acalorado debate, se llegó a un veredicto. Se autorizaba la emisión, pero con una condición: no podía durar más de 8 minutos. Aunque era una limitación, para James fue suficiente. Incluso pensó que condensar la esencia del viaje en un formato tan corto podría aumentar su impacto. Pasó toda la noche editando, reproduciendo el video una y otra vez, puliendo cada corte, cada transición. Cuando vio terminados los 8 minutos finales, las lágrimas brotaron de sus ojos de forma natural. Lo que se mostraba en la pantalla era el poder de una cámara que captura la verdad y, al mismo tiempo, el viaje de transformación de su propio corazón. El día de la emisión se acercaba. En el estudio, una pantalla gigante mostraría en tiempo real las reacciones de la audiencia. James intentaba reprimir los latidos de su corazón, que parecían a punto de estallar. Se dijo en voz baja, mi carrera probablemente termine aquí. Pero de lo único que podré estar orgulloso es de no haber ocultado la verdad. El segundero del reloj, que anunciaba la hora del destino, resonaba fríamente en la sala de edición. Finalmente, llegó el día de la transmisión. El aire en el estudio se podía cortar con un cuchillo. James Miller estaba sentado frente a la pantalla gigante, con las palmas de las manos frías y sudorosas apretadas contra sus rodillas. Cuando las manecillas del reloj marcaron el inicio del programa, su corazón dio un vuelco violento. Si una avalancha de críticas se desata, mi vida cambiará por completo. A pesar de estar preparado para lo peor, no apartó la vista de la pantalla. Durante los primeros minutos, los foros de Internet y las redes sociales permanecieron en un silencio sepulcral. Una ansiedad aplastante comenzó a invadir a James. Incluso pensó, ¿será que he fracasado estrepitosamente? Sin embargo,
En el instante en que su propia confesión apareció en pantalla, la atmósfera cambió por completo. Este es un programa valiente. Gracias por mostrarnos la verdad. Comentarios como esos comenzaron a aparecer. Poco después, la reacción se convirtió en una avalancha. El tráfico fue tan masivo que los servidores se colapsaron temporalmente. Al terminar el programa, las líneas telefónicas del canal no dejaban de sonar. El sitio web oficial recibió decenas de miles de comentarios en menos de una hora. He menospreciado a México toda mi vida, pero este video me ha hecho darme cuenta de mi ignorancia. No dejo de llorar. Ahora mismo quiero ir a México. Los insultos que James tanto temía, vendido, traidor, ¿cuánto te pagaron los mexicanos? Fueron una minoría rápidamente ahogada por las voces de otros espectadores. La atmósfera en las calles también cambió. Al día siguiente, en las librerías, los libros relacionados con México se agotaron. Las escuelas de idiomas vieron un aumento tan masivo en las inscripciones para clases de español que tuvieron que suspenderlas temporalmente. Las agencias de viajes reportaron un aumento exponencial en las reservas de paquetes a México. Las taquerías y los restaurantes mexicanos se llenaron día y noche. Los periódicos y la televisión también cubrieron ampliamente el fenómeno del furor por México. Especialmente conmovedor fue el comentario de un espectador de más de 70 años. Como parte de la generación de la posguerra, siempre tuve prejuicios contra México. Pero después de ver esos 8 minutos, no pude dormir en toda la noche. Quiero usar el resto de mi vida para visitar México y ofrecer mis disculpas. Ese mensaje se compartió miles de veces en las redes sociales, y muchos derramaron lágrimas de empatía al leerlo. La reacción de las generaciones más jóvenes fue igualmente intensa. Siempre hemos estado limitados por los prejuicios de nuestros padres, pero ahora quiero ver México con mis propios ojos. Esta frase se compartió rápidamente, convirtiéndose en la chispa de un debate intergeneracional. Frente a la pantalla, deslizando los comentarios con dedos temblorosos, la visión de James se nubló. Lo que se desplegaba ante sus ojos era un escenario que ni en sus sueños más salvajes había imaginado. Porque eligió la verdad, los corazones de la gente comenzaron a moverse, y la sociedad comenzó a cambiar. Hice lo correcto. Esa convicción, en lo más profundo de su ser, ardió como una luciérnaga silenciosa en la oscuridad. El video de 8 minutos que causó una reacción explosiva en Estados Unidos cruzó rápidamente las fronteras. La respuesta desde México no se hizo esperar. En Internet, el video se difundió a una velocidad asombrosa. No puedo creer que un programa estadounidense nos haya retratado con tanta justicia. Se me puso la piel de gallina, comentaban miles de mexicanos, aportando una nueva perspectiva tanto para ellos como para sus vecinos del norte. Pronto, versiones traducidas por voluntarios comenzaron a circular, con subtítulos en inglés, español, portugués y muchos otros idiomas. Las reproducciones superaron los cientos de millones. Un periodista francés escribió en sus redes sociales: después de ver este video, me di cuenta de lo superficiales que eran mis prejuicios sobre Latinoamérica. Su publicación fue compartida cientos de miles de veces. La televisión pública de Alemania lo contactó, expresando su deseo de producir un especial sobre Estados Unidos con el mismo enfoque honesto. Un profesor universitario de Estados Unidos lo consideró el mejor material para enseñar ética periodística y lo incorporó a su plan de estudios. También llegaron voces desde América del Sur. Un joven periodista de Brasil le envió un correo electrónico: tu valentía me ha inspirado. Yo también quiero hacer un programa sobre los prejuicios que existen contra mi propio país, Argentina. Los jóvenes de otros países dejaron comentarios como: siempre habíamos subestimado a México, pero este video cambió mi forma de pensar. El verdadero México es increíble. James revisaba cada mañana las reacciones en su celular y sentía que sus dedos temblaban ante la cantidad y la calidez de los mensajes. Esto no es solo un asunto entre Estados Unidos y México, comprendió. Es una historia universal sobre cómo los seres humanos nos vemos unos a otros y cómo podemos superar los prejuicios. La repercusión mundial también provocó cambios dentro de Estados Unidos. En una preparatoria de Texas, un profesor usó el video como material didáctico.
La escena de los estudiantes debatiendo que su idea de México como un simple vecino pobre era demasiado limitada, llegó a las noticias nacionales. En el mundo empresarial, aumentaron las voces que abogaban por aprender del espíritu innovador de las empresas mexicanas, y algunas compañías comenzaron a explorar planes de colaboración. En las universidades, los estudios sobre México se convirtieron en una especialidad popular, y el número de estudiantes que querían aprender sobre su sistema social y su cultura aumentó drásticamente. En el ámbito político, algunos congresistas declararon que era el momento de mejorar las relaciones, y comenzaron a verse indicios de cambio en la política exterior. Por supuesto, las críticas no desaparecieron. Las voces que lo acusaban de idealizar a México seguían presentes. Pero las abrumadoras opiniones negativas de antes disminuyeron, y muchos ciudadanos comenzaron a pensar que era necesario un acercamiento mutuo. Las redes sociales se llenaron de comentarios de jóvenes que decían: quiero ir y comprobarlo con mis propios ojos. El cambio de conciencia, especialmente entre las nuevas generaciones, se extendió gradualmente. Pronto, una invitación de un prestigioso festival internacional de documentales llegó a manos de James. Se subió al escenario mundial y presenció la proyección de su propia obra. La atmósfera en la sala era tensa, pero cuando los 8 minutos del video terminaron, el público se puso de pie al unísono y los aplausos resonaron durante largo tiempo. En medio de esa ovación, James se secó una lágrima. Un productor francés se le acercó y le dijo: al ver tu obra, produje un programa sobre los prejuicios contra Alemania. Una cadena de televisión británica le agradeció: nos inspiramos en tu trabajo para un programa sobre Irlanda. El profesor universitario estadounidense lo presentó como el mejor ejemplo de ética periodística. En el podio, James dijo en voz baja: originalmente, quería retratar una imagen negativa de México. Pero lo que la cámara capturó no fueron prejuicios, sino la calidez de su gente. Aprendí que no ocultar la verdad tiene un poder inmenso para conmover los corazones. Sus palabras fueron recibidas con otra ronda de aplausos entusiastas. Después de regresar a su país, siguió recibiendo correos electrónicos todos los días. Tu valentía me animó. Yo también cambié mi forma de ver a mis países vecinos. Quiero dejar de lado los prejuicios e ir a ver por mí mismo. El joven periodista de Brasil escribió de nuevo: me enseñaste que decir la verdad es el primer paso para cambiar el mundo. Aquel hombre que una vez estuvo prisionero del miedo y el cinismo ya no existía. En su corazón solo quedaba una convicción: nunca más ceder ante los prejuicios. Seguir girando la cámara para transmitir la verdad. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejarnos